Hola, buenas noches. Qué gusto me da saludarlas este lunes tan especial en que tenemos la oportunidad de reunirnos una noche más a seguir aprendiendo juntas de la palabra de Dios y a seguir edificando nuestra mejor versión. Hoy estamos en la edición número 26 del 9 de noviembre del 2020 y en esta secuencia que hemos tenido de cubrir la serie En la voluntad de Dios, era imposible no incluir este tema, ya era como que el obligado, que es la obediencia, mi obediencia en su voluntad. Esa obediencia que nos va a enseñar hoy muchísimas cosas acerca del corazón de Dios, acerca de ese propósito que Él tiene para cada una de nosotras, y vamos a dar ahí unos minutitos en las que todas me confirman que sí se están conectando y que todo está bien. Muy bien. Parece ser que tenemos buena conexión y vamos a arrancar este tema tan interesante. Le doy la más cordial bienvenida a todas ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias por abrir este tiempo en sus vidas para aprender juntas, porque finalmente la primera que aprende, la primera a la que Dios le habla y que me muestra sus maravillas es a mí. Yo le doy gracias a Dios de poder seguir abriendo la Biblia y leyéndola y estudiándola y aprender cada día algo nuevo. La maravilla de la Biblia es que es un libro sagrado y como tal es un libro que se abre y que se cierra al entendimiento dependiendo del corazón con el que nos acercamos a él. Así que eso es algo tan maravilloso, tan misterioso, que un mismo versículo leído en un momento determinado te representa algo en tu vida y tú lo puedes volver a leer después, tiempo después, o inclusive al otro día, y Dios te está hablando algo diferente con esa misma palabra. Por eso es que este libro sagrado tan importante nos queremos acercar a él con una actitud de expectativa, con una actitud de enseñable, con una actitud como niños, que Él nos pide que seamos como niñas para acercarnos a la palabra de Dios y apropiarnos de ese reino. Y este tema, como les decía, de la obediencia es un tema súper obligado si queremos hablar de la voluntad de Dios. Inclusive la obediencia está en su voluntad implícita, o sea, inherente a la voluntad de Dios está la obediencia. Hoy nos va a decir el Señor muchas cosas a través de su palabra y nos va a ampliar nuestra visión del concepto de obedecer y qué obedecer. La obediencia en sí, como una definición, dice que es cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. Viene del latín ob audire, que significa saber escuchar y terminar por obedecer. Está totalmente ligado a escuchar la instrucción o la dirección que una autoridad nos está dando y por consecuencia obedecer. En términos generales podríamos decir que primeramente es alguien que obedece a algo o a alguien es porque está reconociendo primeramente una autoridad o una superioridad. Es muy usual, por ejemplo, en las empresas, ¿verdad?, que
cuando entramos a trabajar a alguna compañía, nos indican la posición, la ubicación que vamos a tomar, el puesto que vamos a tomar y nos enseñan el organigrama, ¿verdad? Nos dicen, esta es la organización de esta empresa, este es el orden jerárquico y tú vas a depender de tal persona y tales personas van a depender de ti. Y eso es también lo que nos hace pertenecer, en el caso de una empresa, una compañía, una institución, la obediencia es algo que nos inserta en esa empresa y en los objetivos que esa empresa tenga. Lo mismo sucede si vamos a formar parte de una institución universitaria porque queremos estudiar una carrera, pues nos van a enseñar un programa, nos van a enseñar una serie de reglas y procedimientos que tenemos que cumplir si queremos al cabo de ciertos años tener un título universitario que corresponda a esa carrera, a esa profesión o a ese oficio que se hubiera escogido. Y sin lugar a dudas, por ejemplo, en el ámbito de la política, también se entiende que si nosotros queremos formar parte de un partido, de un gobierno, tenemos que adherirnos, sujetarnos y obedecer los objetivos y los lineamientos, las metas que esa institución quiere lograr. Aplica igualmente a la familia, ¿no? Los niños tienen que obedecer, en este caso a sus padres, para poder trabajar y vivir en armonía. Y vamos a ir desglosando precisamente en el caso de los niños de una manera más puntual el concepto de la obediencia. Pero realmente como adultos, cada uno de nosotros, cuando decidimos obedecer, estamos reconociendo esa autoridad y estamos reconociendo también que es un acto voluntario, ¿verdad? Si queremos trabajar en un lugar, nosotros tomamos ese acto voluntario de solicitar trabajo, de decir, esta empresa me interesa, me conviene, quiero estar ahí, cubro los requisitos y estaremos en una empresa, en una institución, en una compañía o en un gobierno, tanto tiempo como seamos personas que estemos obedeciendo aquello para lo que se nos contrató. Entonces, en el tema de Dios, la obediencia tiene unas características muy especiales, muy particulares, porque de toda su creación, de todo lo que Dios creó, no solo nosotros obedecemos, también, por ejemplo, algunos animales, algunas especies a las cuales les fue dotado un cierto nivel de inteligencia que pueden relacionar o asociar, obedecer algo a lo que se les entrena, se les prepara, se les capacita y lo enlazan o relacionan a una recompensa. Normalmente los animales que se llegan a domesticar, ¿verdad? El caballo, el perro, los leones, los elefantes, inclusive cuando se veían en los circos, estaban adiestrados, enseñados a obedecer una serie de instrucciones, pero de una manera limitada, solamente a cambio de la recompensa a la cual se les asociaba lo que ellos hacían. Y nosotros podemos entender que como una creación superior, la máxima creación que Dios hizo para esta tierra, que somos los seres humanos, nos dota de una inteligencia tal que nos permite vincularnos a través de la obediencia mucho más allá de únicamente la recompensa, ¿verdad? Sino que nos hace que podamos entender el que alguien tiene una autoridad y que quiero obedecer por un acto de, primero que nada, te decía, entender, por decidir que en ese lugar quiero estar, en esa empresa quiero pertenecer o a ese organismo o institución quiero formar parte. Entonces, en el caso de Dios, tenemos que tomar en cuenta premisas que Él tiene en la forma en la que Él quiere relacionarse con nosotros.
Nadie ha visto jamás a Dios. La única manera en que nosotros podemos conocer a Dios y tener una relación con Él es a través de la Biblia, de la Escritura, de lo que la Biblia misma dice, que el Verbo se hizo carne y que el Verbo se manifestó en Jesús, ¿verdad? Las palabras que están escritas en la Biblia cobran vida a través de Jesús y se manifiestan a nosotros. Y esa es una de las maneras en que nosotros aprendemos a relacionarnos con Dios, y la consecuencia es tener la oportunidad de decidir obedecerlo. Ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado para tomar esa decisión, y principalmente para entender dos premisas fundamentales en la Biblia, que cuando uno la lee desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver a un Dios creador queriéndose relacionar con lo que creó, a un Dios Padre queriendo tener una relación personal con sus hijos. Y primeramente en estas premisas tan importantes es eso, entender que es Dios buscándonos a nosotros. Tú estás acá y no es parte de una casualidad, estás acá porque has sentido en tu corazón esto que Dios siempre, desde que creó al primer hombre y a la primera mujer, ha buscado tener con ellos una relación. Y a través de esa relación de padre a hijos quiere poder darnos muchísimas cosas, quiere darnos todo lo que Él tiene, quiere darnos todo lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, y quiere, dice la Escritura, que rebasar nuestras expectativas, quiere ir más allá de lo que tú y yo pudiéramos soñar, entender o pedir. Entonces, bajo estas premisas, uno empieza a vislumbrar el objetivo de Dios a través de relacionarse con nosotros. Y sin lugar a dudas, una manera inherente a toda relación donde hay una autoridad identificada y reconocida es la obediencia. Y sin lugar a dudas, esto también se ve en los vínculos familiares, ¿verdad? Hay un padre, una madre, unos hijos, quizás hasta unos nietos, una estructura familiar, y la obediencia a quien es el jefe de familia, a quien es el proveedor, a quien es el que los protege, el que los cuida, es algo también inherente a una sana relación familiar. Aquí quiero, dado este marco de referencia, o dicho esto, ¿verdad? Como un marco de referencia en lo que es la obediencia y la relación de lo que implica reconocer una autoridad, el entender el vínculo que hay en la Biblia, te decía, para conocer al Dios que nadie ha visto jamás, es ese binomio de Biblia con Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos tener una relación y vincular el acercarnos a la Biblia a través de la relación con el Espíritu Santo, dice la Escritura que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Nosotros, a través de estos dos elementos, que son la palabra escrita y la relación con el Espíritu Santo, es que nosotros vamos a tener todo el entendimiento y toda la dirección y toda la visión completa de lo que Dios quiere enseñarnos a través de este elemento tan importante para relacionarnos con Él, que es la obediencia. Dice Proverbios 22:4, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí la palabra humildad va a estar un poquito también más adelante resaltada, en que también tiene una relación muy fuerte con el tema de la obediencia, porque obedecer a otros es un acto de humildad. El reconocer en otros autoridad es un acto de humildad
donde nosotros decidimos que nos conviene obedecer a esa persona, nos conviene obedecer a esa autoridad, nos conviene obedecer a esa persona que está en un cargo público, que está estableciendo leyes, que me conviene obedecer las reglas de tráfico, de tránsito, porque si yo me paso un alto, pongo en riesgo mi vida y la de los demás. Entonces, me conviene obedecer, es algo que es para mi propio bien, algo que mucha gente a veces rechaza lo que es el estudio de la palabra de Dios, como muchas ocasiones sin asomarse a realmente leerlo y después de, como se dice por ahí, con todo conocimiento de causa, tomar decisiones en base a lo que ya leyó, ya estudió y conoció. Es como cuando los papás nos presentan una comida nueva y nos dice, pruébalo. O sea, al menos pruébalo y ya después me dices que no te gustó. Pero no por verlo nada más me digas, no, no me gusta o no me va a gustar. Así es lo mismo con la Biblia. Tenemos nosotros que tener estos dos elementos, la presencia del Espíritu Santo, tener la Escritura para nosotros vincularnos de una manera correcta y nos sea revelado este libro sagrado donde Dios Padre, como Padre, está queriendo relacionarse contigo y conmigo. Y después de relacionarse o basado en esa relación, padre e hija, te quiere abrir los cielos, te quiere abrir su buen tesoro, te quiere bendecir como nunca jamás nos pudiéramos imaginar. Entonces, Él no solo te quiere dar, porque sabe que si te da o nos da un cierto nivel de bendición sin que esté un cimiento fuerte de relación con Él y con la revelación del Espíritu Santo, nos perderíamos, ¿verdad? Esto es lo mismo que darle un coche a un niño de 10 años. No, un padre lógico, un padre coherente, no le podría dar a un niño de 10 años un automóvil porque sabe que no tiene los elementos, la madurez, la estatura, nada para poder hacer uso de esa bendición. Entonces, aquí es muy importante entender eso. Y cuando nosotros nos exponemos a la Biblia y a toda esta información que estamos aprendiendo juntas, entre muchas otras actividades que tenemos en la semana, pero específicamente ahorita en los cafecitos, es un acto también de ejercer el libre albedrío que Dios nos ha dado y de escoger, como dice Josué 24:15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Eso es algo que Dios siempre nos está diciendo, escoge, o sea, ¿me vas a obedecer a mí? ¿A quién vas a servir? ¿O quieres servir a otras leyes? ¿Quieres seguir a otras personas? ¿Quieres seguir a otros dioses? Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, que ellos está hablándoles a todos ellos antes de que lo conocieran y sus padres evidentemente adoraron a dioses falsos, les dice, ¿quieres adorar y servir a los dioses de tus padres? Dice, este versículo está escrito en Josué 24:15, donde Josué precisamente está diciendo, y concluye este versículo, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo es un versículo que nos encanta muchísimo a los cristianos y que lo levantamos como una bandera de decir, yo y mi casa, o sea, todos los de mi casa van a servir a Jehová. Hemos decidido servir a Jehová. Y Él está aquí confrontando al pueblo para decirles, decide a quién quieres servir. Y Dios establece un orden jerárquico como un elemento muy claro de que se requiere eso para poder obtener buenos resultados. Una empresa sin un orden, sin una estructura jerárquica, sería un monstruo de muchas cabezas, todo el mundo tomando decisiones sin un rumbo claro. Por ejemplo, una sinfónica tocando todos los instrumentos, todos
excelentes músicos en sus instrumentos, en sus ámbitos, pero si no hay un director de orquesta, eso no podría lucirse con todo el esplendor de la armonía que representa que alguien dirija. Lo mismo, por ejemplo, simplemente un juego de fútbol, soccer, es diferentes reglas a las de un fútbol americano, ¿no? O a las de el golf o a las del básquetbol, son reglas distintas. Y quien quiere formar parte de ello, ¿verdad? De estos niveles de competencia o simplemente de un juego, tiene que conocer cuáles son las reglas, si quiere brillar en ello, si quiere estar en la NBA, si quiere estar en las grandes ligas, si quiere ahora sí que capacitarse en ello, entrenarse, o la gente que va a las olimpiadas, tiene que conocer las reglas y decidir obedecer al entrenador, al coach, al maestro, a quien lo va a guiar. Porque reconocer autoridad es reconocer que hay alguien que sabe más que nosotros y reconocer que esa persona me puede llevar más lejos y me puede potencializar. Por eso los cristianos realmente es un acto para mí de inteligencia, es un acto, no es un acto de fe ciega, es un acto sí de fe, donde reconocemos que hay cosas que no todo lo vamos a entender, no todo lo podemos comprender, como un niño no puede comprender todo lo que sus padres hacen por él y por qué lo hacen, como un estudiante no puede entender todo lo que un maestro le va a explicar, ni un entrenador de fútbol les puede explicar todo, pero sí les explica lo relevante. ¿Para qué? Para ganar el juego, para que la empresa tenga utilidades, para que el barco llegue a buen destino, en el caso de un capitán. O sea, cada quien decide a quién obedecer porque considera que le conviene y que va a alcanzar resultados mucho más grandes y mejores si se adhiere a través de la obediencia. Y en el caso de la Biblia, Dios utiliza todas estas reglas porque realmente todo deriva de la sabiduría de Dios. Y dice en Romanos 13, él ahí define cuál es ese orden y cuál es la secuencia de lo que nosotros tenemos que seguir si queremos prosperar, si queremos bendiciones mayores. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ya de entrada eso es un principio absoluto. Dice, todas las autoridades que existan las ha puesto Dios, dice, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces esto es como un principio muy claro, que toda autoridad ha sido puesta por Dios, aunque tú y yo podamos pensar que no, en el sentido de decir cómo voy a obedecer a esta persona, a este político que pareciera o es corrupto, ¿por qué voy a obedecer a esta ley de tránsito o a esta ley civil, o por qué voy a obedecer a tal o cual persona? El punto aquí es el principio que Dios define. Toda autoridad la he puesto yo, y te explico que si tú resistes a una autoridad, estás resistiéndome a mí y por lo tanto acarreas condenación hacia tu vida, ¿verdad? Si lo vemos en una empresa y tú pones a un director de recursos humanos, esperas que todo el departamento de recursos humanos y todo lo que compete a ello sea obedecido porque tú pusiste a esa persona en ese cargo. Si tú pusiste un director de ventas, esperas que él pueda dirigir a todo tu número de vendedores porque tú lo pusiste a él y esperas que se le obedezca. Y aquí Dios define, pagad a todos los que debéis, dentro de lo que es una orden de estructura de jerarquía. Dice, dale al que es tributo, dale tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, dale respeto, al que honra, dale honra. No le debas nada a nadie, sino el amarse unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí volvemos a ver a Dios englobando todos los capítulos, versículos y todas las secciones de lo que Él denomina la ley, englobándolo en que el amor
nos lleva a cumplir toda la ley. Y eso es algo que cambia totalmente la perspectiva y los resultados, porque Dios es un Dios Padre que no quiere que lo busquemos solo por los regalos, no quiere que lo busquemos solo por las recompensas que Él nos puede dar, sino quiere que lo busquemos por quien Él es y por la relación que podemos tener con Él. Él siempre va a estar midiendo el grado de nuestra relación y la manera en que nosotros nos vinculamos con Dios como Padre. Es un acto de obediencia y la obediencia es un acto de fe y es un acto de amor. Están totalmente vinculados. Dice Filipenses 2, Jesucristo nos muestra cómo Él se vincula con Dios y es el primero que nos pone el ejemplo de cómo debemos hacerlo. Dice la Escritura que Él se humilló a sí mismo. La obediencia es un acto de humillación en el reconocer que alguien es superior a nosotros, que alguien conoce más, que alguien tiene esa autoridad. Y es un acto voluntario. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y aquí subrayo para la gloria de Dios Padre, porque prácticamente todo lo que tenga que ver con nuestra vida tiene que ver con darle la gloria a Él, como lo hizo Jesucristo. Y dice que se humilla a sí mismo obedeciendo y siendo obediente hasta la muerte. O sea, él llevó su obediencia al extremo para abrirnos un camino por donde tú y yo podemos transitar, sabiendo que el sacrificio fue único, fue suficiente, fue una vez, dice la Escritura, y para siempre, y que por lo tanto ya es un camino sobre el cual nosotros podemos entrar confiadamente hasta el Padre en ese camino de la obediencia. Y siempre la obediencia trae esa humillación, y dice la Escritura que después de la humillación viene la honra, como pasó con Jesucristo. Él se humilla, Él obedece, y después dice la Escritura en Filipenses 2 que acabamos de leer, que Dios lo exalta a lo sumo, dándole un nombre, que sobre todo nombre, una posición, porque dice que no hay, todo está sujeto a Jesucristo, y que toda lengua y toda lengua lo va a confesar y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Entonces, aquí vamos subrayando elementos muy importantes de lo que sucede cada vez que tú y yo decidimos obedecer algo que encontramos en la Biblia, algo que leemos, algo que descubrimos, algo que nos es revelado y decimos, esto habla aquí de obediencia y me interesa, porque si yo me humillo obedeciendo, lo que sigue es que venga esa honra, esa respuesta de parte de Dios, porque primero me relacioné con Él y después vendrá lo demás, que es una añadidura, ¿verdad? El Señor nos pide siempre que decidamos a quién obedecer, y para decidir a quién obedecer, Él nos dice, sí, quiero que me obedezcas a mí, porque tu acto de obediencia es un acto de fe, es un acto de amor, pero no solo quiero que me obedezcas a mí, sino que obedezcas lo que yo digo y obedezcas la estructura que yo definí para la vida humana y la estructura social, la estructura de convivencia. Dice Colosenses 3, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos,
Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, o sea, aquí ya entramos todos, ¿no? Si no entramos en estas clasificaciones donde Dios habló directamente, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto hace que cambie totalmente nuestra perspectiva cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros servimos a nuestra familia, salimos a la calle a buscar un trabajo, un empleo o ponemos una empresa. Dice que todo lo hagamos para el Señor y no como para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y aquí aclara un punto para todo aquel que tiene autoridad de parte de Dios. Dice, mas al que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. O sea, si alguien con autoridad, como aquí le habló a los maridos, a los padres, a los jefes, a los empresarios, abusan de esa autoridad, dice el Señor que el que hace injusticia va a recibir injusticia y tratará el Señor ese asunto con aquellos que teniendo autoridad no la estén usando como Dios lo está pidiendo. Otro de los puntos que es muy importante es que en esta estructura jerárquica que Dios establece para que nosotros tengamos obediencia a Dios y obediencia a través de las autoridades que Él pone, hay una promesa muy importante a través de la honra. Recordarás que decía que la honra precede a la humildad. Y en Efesios 6:11 nos da una de las más grandes promesas de bendición en un mandato. O sea, nos da un mandato y nos dice todo lo bueno que puede venir a nuestras vidas cuando nosotros decidimos obedecer ese mandato específico. Dice Efesios 6:1 y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y eso es algo que desde que llegamos al Señor aprendemos de la Biblia, es una de las cosas más claras, no digo que fáciles, pero sí claras, de que nos está dando una orden de obedecer a nuestros padres y de honrarlos. Y aquí nunca vemos una condicionante de parte de Dios a honralos si fueron buenos padres, honralos si te mostraron amor, honralos. O sea, no hay una sola condicionante para cumplir este mandato. Dice, es el primer mandamiento con promesa. Y seguramente el Señor sabía que en muchos casos esto no iba a ser fácil, por eso el Señor le puso una promesa tan grande a quienes toman la decisión de creerle y obedecerle. Dice aquí que si hacemos esto, dice, para que te vaya bien en todas las cosas que emprendas y para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quién no quiere una larga vida y no quiere una buena larga vida? Si nosotros, como te decía, la obediencia es un acto de entendimiento, es un acto de inteligencia y es un acto de amor. Desgraciadamente, a través de la historia de la humanidad, muchas personas que han tenido autoridad han hecho un mal uso de ella, lastimando y haciendo que esa obediencia se haga muy difícil, inclusive llevándola al extremo de la deshonra. Y de ahí todo, siendo el hombre una autoridad en casa, ese abuso de autoridad en muchas generaciones atrás, en muchas generaciones
de familias donde en lugar de que fuese una autoridad protectora, de provisión, de amor, de cuidado, como lo es Dios, pues obviamente en todos los errores de una naturaleza humana caída, sin conocer a Dios, pues hicieron desde el extremo del machismo y del abuso y de muchas cosas hacia dos áreas muy vulnerables en las cuales el Señor nos enseña ese cuidado que tiene que tener alguien que tiene autoridad, que es sobre los ancianos, sobre las mujeres y sobre los niños, y especialmente sobre los huérfanos. Entonces, en esa secuencia son cuentas directas con aquel que entregó la autoridad. Y esa distorsión nunca debe de llevarnos a dejar de obedecer, nunca debe de llevarnos a dejar de honrar, porque cada quien tiene que dar cuentas de sus propios actos y de su propia porción. Y tú puedes decir, bueno, yo no sé si esta autoridad, llámese mi padre, mi jefe, el gobierno, hagan o no hagan bien su función, yo sí voy a hacer bien la mía, porque yo sé la porción que a mí me corresponde y esa es la que yo quiero preservar y retener. Levítico 19:32 nos dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. O sea, todavía lo firma. Y hoy en día vemos tan distorsionada la enseñanza a las nuevas generaciones, el enseñarles a hablarle de usted a sus adultos, enseñarles a tener respeto por las canas, a honrar el rostro del anciano, a honrar a los padres y a obedecer a las autoridades. Eso es algo que desgraciadamente quienes han ignorado y están ignorando todos los principios de Dios, están acarreando condenación y están llevando a que las siguientes generaciones sean generaciones desobedientes, irreverentes, generaciones que no conocen esto y que más allá están siendo privados de tener una relación con Dios como Padre y de por ello, por esa relación, alcanzar la plenitud de la vida que Cristo pagó más por nosotros. Y estas nuevas generaciones están expuestos ahora a todas estas ideologías de género, a todas estas mentiras, a todas estas leyes que están buscando desnaturalizar lo que Dios dijo que era natural y que por lo tanto había que respetarlo. Vemos generaciones que, como está escrito en la Biblia, van a perder totalmente el rumbo porque la generación previa ignoró la voluntad de Dios y no la transmitió. Y eso es algo que para ti, para mí, como lo hemos comentado en otros cafecitos, representa una de las más grandes responsabilidades para los niños, para la siguiente generación. Sin lugar a dudas, nuestra obediencia delimita nuestra capacidad para recibir más. No hay empresario que quiera promover a un desobediente, que le dé un ascenso a alguien que no está alineado a sus objetivos, a sus principios. No es lógico, ¿no? No hay universidad que pueda darle un título a alguien que reprobó todas las materias. Realmente nuestra capacidad de obediencia, bueno, y ni decir, por ejemplo, en la milicia, ¿no? En el ejército, no hay mejor capacidad de recibir más que quien obedece, quien se alinea a esos propósitos. Mateo 25:15 nos explica claramente que a cada quien nos ha sido dado lo que tenemos la capacidad de administrar. Lo que tú y yo tenemos hasta el día de hoy corresponde a lo que Dios ha visto que podemos administrar, que hemos sido fieles en lo que nos ha sido dado, que quizás al principio puede ser poco, pero conforme Dios va viendo que lo administramos bien, que lo obedecemos bien, nos añade, ¿verdad? Mateo 25:15 es el versículo por excelencia que nos explica que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. O sea, Dios nos ama a todos por igual, pero no nos trata a todos por igual, no nos da a todos por igual.
nos da, dice aquí, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, es su capacidad de obedecer, su capacidad de dar frutos, su capacidad de multiplicar lo que nos ha sido dado, la capacidad de ser fieles en lo poco. Sigue ahí en el versículo de Mateo 25, en el versículo 18, dice que aquellos que no dieron fruto, que no obedecieron, que no multiplicaron lo que les fue dado, dice, quitádselo, quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10. O sea, el que tenía 1, que no lo multiplicó ni lo hizo producir, se lo quitaron, dijo, y se lo vamos a dar a aquel al que tiene más, al que produjo más. Es un principio muy lógico de administración, porque uno quiere promover y ascender pues a los empleados más talentosos, a los colaboradores más comprometidos, y es casi esto, pues esa obviedad de estos principios que Dios manifiesta. Y vamos a ir terminando este tema de la obediencia, de lo cual hay muchísimo para cortar, con un rasgo donde la obediencia nos distingue de todas las criaturas, de todo lo creado, porque, como te decía, es un acto de fe, es un acto de amor, es un acto de relación con Dios y es un acto también de inteligencia. Dice Santiago 2:17, como es un acto de fe, porque estamos obedeciendo a quien no vemos, estamos obedeciendo por la convicción de lo que el Espíritu nos revela a nuestro espíritu. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Cuando tú y yo obedecemos, le damos vida a nuestra fe. Decir que creemos en Dios, voy a decirlo así, decir que creemos en Dios no marca ninguna diferencia. No nos hace hijos de Dios. Y este versículo de Santiago 2:17 es muy fuerte, porque nos dice eso. Si tú tienes una fe y no tienes obras, esa fe que dices tener está muerta, y tú sabes que no tener algo y tenerlo muerto pues es lo mismo. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, lo voy a cambiar, te voy a mostrar mi fe por mi obediencia. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Si en eso nos quedáramos, donde la gente dice, no, yo sí creo en Dios. Dice aquí, es lo que te decía que es muy fuerte, porque dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea, creer en Dios no nos distingue ni siquiera de los demonios, porque un demonio también cree en Dios, inclusive tiembla ante su presencia. Pero lo que nos hace diferentes de los demonios y de cualquier otra cosa creada es que además de creer en Dios, le creamos a Dios, obedeciendo lo que en su escritura Él va diciendo. Ya en otro tema de cafecito trataremos y platicaremos los no de Dios. Hay cosas tajantes en la Biblia donde Dios nos dice, esto no lo quiero. Hay cosas que vienen siendo, yo no entendería nada de la Biblia como una sugerencia. Yo creo que todo lo que Dios nos plantea como algo que quiere que hagamos es algo que es un mandato. Pero también hay cosas donde Dios es radical y nos dice, esto sí, no lo quiero ni ver. Y aquí está haciendo énfasis en la diferencia entre creer que Dios existe y es donde yo te invitaría a reflexionar si solo nos hemos quedado en esa parte de, sí, sé que Dios existe, pero ¿cuánto le he creído a Dios? ¿Cuánto he manifestado mi obediencia a Dios, que sería mi fe en obras, para que mi fe no esté muerta y mi fe pueda cobrar vida, ¿verdad? Estamos en la recta final de este año 2020, es impresionante, pero estamos a 7 lunes de que se termine este año, a 7 reuniones más de cafecito, por lo menos de las que corresponden a este 2020,
Y es un excelente tiempo para reflexionar. Yo creo que la recta final siempre de una competencia es así como para poder verla, medirla y echarle más ganas, más fuerza, apretar el paso y llegar a la meta victoriosos. Y uno puede, en este tiempo excelente de reflexión, 7 semanas nada más para que concluya el año, decir, ¿qué más puedo hacer para mejorar mi obediencia? ¿Qué más puedo hacer para ejercitar mi fe, para demostrar que mi fe está viva? Y hay muchas cosas que Dios nos pide obedecer. Sin lugar a dudas, lo que tú y yo hoy no tenemos, y estoy segura y espero que tengas muchas cosas que no tengas, porque por fe vivimos, por fe caminamos, por fe andamos, y el justo por la fe vivirá. Siempre tenemos que tener algo que creer y algo que esperar, aunque tengas muchísimas respuestas por parte de Dios, muchísimos milagros conseguidos en tu vida, quizás muchas manifestaciones de Dios, de su amor, de su poder, pero estoy segura que si estás aquí es porque no estás, no te vas a conformar con eso y quieres ir a un nivel mayor. Y este es un tiempo excelente para preguntarnos qué más puedo ejercitar de obediencia, qué más puedo aprender de Dios. Y sin lugar a dudas, en esa lista de sueños, en esa lista de necesidades, en esa lista de peticiones de oración que tú tienes, sin lugar a dudas, todas ellas tenemos que tener algo claro. Mis necesidades, mis áreas donde yo estoy buscando algo de parte de Dios, vamos a llamarlo así, como lo que yo necesito, lo que yo espero, no mueve la mano de Dios. O sea, si yo tengo acercarme a Dios con una necesidad, la necesidad no es algo que atraiga la atención de Dios. Lo que atrae la atención de Dios es tener la certeza de que esa necesidad es suplida por Dios, el Dios bueno, el Padre bueno que te ama y que te lo quiere dar antes de que tú se lo pidas, ya Él lo sabe, y que no solamente quiere darte eso que estás pidiendo, sino quiere darte muchísimo más. Cuando nosotros podemos caer en esa reflexión, entender eso de parte del corazón de Dios, caemos, ¿verdad?, nuevamente en Mateo 6:33, donde Él sí quiere darnos todo eso, sí es un Padre bueno, sí nos ama, pero quiere que todo venga como una consecuencia de la relación íntima que tengamos tú y yo con Él. Y no hay manera de intimar con Dios sin estos dos elementos que te decía al principio, sin su palabra y sin el Espíritu Santo. Necesitamos estas dos cosas para entender cuando dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, ¿cuáles son? Toda esa lista de peticiones, todos esos anhelos, todos esos sueños, todas esas metas, todos esos propósitos, tienen que ser una añadidura. Si nos estamos acercando a Dios, solo por eso estamos en un camino muy limitado, en un camino donde sí Él es galardonador de los que le buscan, sí Él espera que nos acerquemos confiadamente creyendo que nos hay aquello que nosotros estamos buscando en Él, pero no quiere que solo vengamos a Él para tomar eso y ya, porque muchísimos cristianos cuando alcanzan eso que se acercaron, obtienen esa petición, ese hijo, ese empleo, ese matrimonio, esas cosas de la vida que no está mal, pero son eso, cosas temporales y momentáneas. Sabe Dios que nos estamos quedando limitados, hay personas que una vez que han obtenido lo que se acercaron buscando a Dios, se alejan
de su familia de la fe, se alejan de servir en su casa, se alejan de seguir estudiando la Biblia, aprendiendo y lo peor, se alejan de la relación con Dios. Y eso es muy triste, muy lamentable, porque, insisto, es acercarte a quien puede rebasar todas nuestras expectativas y nuestros sueños y solo acercarnos por un chocolate Carlos V, ¿no? O sea, me lo imagino algo súper limitado si nosotros nos acercamos solo a Dios por las cosas que nos puede dar y no por la maravillosa relación de ser sus hijos, sus hijas. Por eso Mateo 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento, el amarlo, porque Él nos amó primero, Él nos está buscando y dice primera de Juan 4:8, el que no ama a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, nosotros tenemos primero el amor de Dios, primero nos dio lo más grande que Él tenía en el universo inmenso, que fue a su Hijo Jesucristo, nos dio lo de más valor y Él espera que nosotros nos podamos acercar con la convicción de que si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas esas otras cosas por añadidura? Y esto es lo bello de lo que Dios te quiere decir hoy que estamos a 9 de noviembre. Te quiere decir Dios, quiero dártelo todo, no solamente una parte, no solamente tu lista de deseos, anhelos y peticiones. Quiero darte lo que ni siquiera tu mente se puede imaginar. Quiero llevarte a donde no podemos siquiera, dice que cosas más grandes, dice que cosas que oído no ha oído, ni ojo ha visto, ni cosas que ni siquiera han subido al corazón de hombre son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Yo me imagino a Dios, obviamente ahorita es una imagen muy navideña, ¿no? Como cuando preparas tantos regalos, que no me estoy refiriendo al valor, sino a la intención que uno tiene cuando quiere poner regalitos en el arbolito de Navidad. Y sería muy triste preparar todos esos regalos y que compre 100 regalos y la persona agarre uno y se vaya y te deje los otros 99 porque con ese uno se conformó. Yo espero que si tú estás acá no seas una persona conformista con poco y menos cuando estamos hablando de Dios. Sin lugar a dudas, no nos debemos acercar a Dios por una necesidad. Dice que ni siquiera demos cuando damos una ofrenda por necesidad, sino que la fe no es una necesidad, pero sí suple tus necesidades y las mías. La fe es algo que abre los cielos para que nuestras necesidades y peticiones sean suplidas. Pero lo más importante que hace la fe es vincularnos a una relación íntima y estrecha con Dios. Y eso lo es todo. Quien tiene fe, quien tiene una relación con Dios, lo tiene todo, tiene lo más valioso del universo. Así que te deseo que esta recta final de estos 7 semanas que nos quedan por delante sean una motivación de acercarte más a Dios, de apartar tiempo para leer la Biblia, para buscarlo a Él, para intimar con el Espíritu Santo, para que esa relación íntima con Él nos lleve a experimentar esa gloria tan impresionante que dice que Cristo nos ganó y que nos quiere compartir para todos nosotros, sus coherederos, sus hermanos.
Dice, es una cuestión de enfoque, finalmente es una cuestión de prioridades. Dices, primero el reino de Dios y su justicia, o sea, primero Dios, primero mi relación con Él y todo lo demás no será añadido. Yo creo que aquí Dios cuando dice todo lo demás, sí, toda tu lista y muchísimo más, porque todo para Él son las cosas que tú y yo ni siquiera nos hemos podido imaginar. Dice Juan 15:15, y con esto vamos a terminar este hermoso tiempo juntas. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta convicción de que sin Jesús, sin estar pegadas a la vid verdadera, lo que nosotros pudiéramos hacer en las fuerzas naturales y en los dones que ya nos han sido dados, no son nada comparado con lo que seguramente podremos hacer en las manos y en la intimidad del Dios que todo lo puede y que es el dueño de absolutamente todo lo que existe en esta tierra. Así que te bendigo, te deseo que te sientas inspirado a obedecer más a Dios. Hay mucho que decir acerca de cosas muy específicas que Dios te va a mostrar cuando nos atrevemos a abrir la Biblia y a entender que hay cosas muy puntuales para Dios como puertas de bendición a través de nuestra obediencia. Así que pases una linda semana, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te ilumine y guíe cada una de tus decisiones. Y seas hallada una buena administradora de lo que tienes, seas hallada en obediencia para que seas promovida a áreas y a posiciones de mayor autoridad y de mayor capacidad de administrar la lluvia de bendiciones que Dios tiene para ti. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Dios les bendiga, me dio mucho gusto verlas. Aquí algunas caritas que alcanzo a ver en la parte de arriba y feliz de verlas aunque sea por este medio, y cuando digo aunque sea, sé que no es lo mismo que vernos personalmente, pero tenemos que sentirnos muy agradecidas de que Dios nos permita conectarnos a través de estas maneras actuales y nos permita seguir mirándonos y creciendo juntas, sobre todo en la palabra del Señor. Que pases linda noche, que Dios te bendiga.